Bueno, nos habíamos quedado en el vídeo anterior, en la segunda parte, con que los escritos que encontramos en la Biblia, en las Escrituras, pues no tienen tampoco su origen y su motivación en fábulas folclóricas de otros pueblos primitivos. Que sí es cierto que hay circunstancias que se cuentan en la Biblia y que coinciden con, eso sí, aspectos mm, que estaban relacionados con la mitología, con hechos fantásticos o con posibles realidades de otros pueblos. Y ahora pienso, por ejemplo, en el caso del diluvio. Ello se ha usado como argumento para decir que la Biblia pues, es una copia de lo que ya había. Pues no consiste en que la Biblia fuese una copia. De lo que se trata precisamente es que el testimonio de los distintos documentos que se encuentran a lo largo del planeta, ya sea en 7.000 kilómetros para allá del Atlántico, en el continente americano, con los mayas que te hablan de una inundación, como hacia el otro lado contrario de los chinos, como hacia el norte, como hacia el sur, y te hablan de que las aguas cubrieron las montañas, lo que está es confirmando lo que la Biblia también está diciendo y comunicó hace ya siglos y miles de años atrás. Así que, lejos de ser copias de fábulas, lo que son es datos que demuestran que hay información que hay que prestar atención, señores, que no es cualquier invento ni cuento chino. Eh, Así que muchas veces lo que podemos constatar es que son revelaciones perdurables que trascienden aún a la ciencia de los tiempos modernos, que está descubriendo arqueológicamente datos y yacimientos que demuestran que lo que se escribió hace miles de años es cierto y tiene su sentido. Y cuando uno sube 2.000 metros al Torcal de Antequera y ve un numuliten allí en lo alto, dice que hace un molusco en lo alto de una montaña a 2.000 metros de altura, ¿no? Y mucho más. Obtenemos entonces el que, pues, un compendio de 66 libros que conforman una unidad y cuyo resultado no es ininteligible, sino que precisamente es inteligible y no contradictorio, sino que es concordante y coherente en todas sus partes. ¿Cómo ocurre entonces el tema de la escritura? Que no lo escriben los animales, que no lo decide el hombre por sí mismo porque se siente a escribir una novela e inventar un libro nuevo, distinto y original. Pues dice la palabra del Señor que Dios mismo escogió y preparó a aquellos que serían sus instrumentos para plasmar su palabra por escrito. Palabra revelada bien en sueños, palabra revelada directamente hablada, palabra inspirada de múltiples formas, pero palabra de Dios que quedaría después por escrito. Por escrito, y así vemos como, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, de esa forma, apartándolo desde el vientre de su madre, llamándolo desde antes incluso de lo que él pensaba, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que son actuaciones de Dios directamente con sus instrumentos que él escoge para dejar por escrita la revelación magnífica, solemne y eterna de Dios, la palabra de Dios. Y ahora continuamos con el vídeo del estudio allí en la congregación. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasado varios días, etc. Así que el Señor, una de las cosas que dice el apóstol Pablo es, ¿yo qué hago escribiendo en el nombre del Señor? Pues porque mirad lo que ha pasado. Y al apóstol Pablo se le conoce como, y él mismo se revela como apóstol abortivo. Es decir, soy como un aborto entre los 12. Estaban los 12, de los 12 uno era Judas, que le traiciona. Después se hace un sorteo para elegir quién iba a ocupar ese lugar y toca a Matatías, así que ya son otra vez 12. Pero ahora, yo que venía a perseguir a esa gente y a destruir a la iglesia por celo de Dios, porque yo era un judío celoso, y yo quería mantener fiel la palabra del Pentateuco, de los libros de Moisés, y hacer que se mantenga esa única deidad que es Jehová, el yo soy. Y este es un impostor y se llama hijo de Dios, haciéndose Dios a sí mismo, ese tal Jesucristo. Pues yo voy a destruir eso. Por amor a Dios. Ahora, dais cuenta, cuando uno es sincero y cuando uno va amando, de verdad, te encuentras con Dios. Y Dios no viene a destruirte, sino viene a decirte, ¡hey! Saulo, que estás dando coces contra el aguijón, que estás persiguiendo aquello mismo que tú quieres defender, lo está destruyendo. Y el apóstol Pablo, bueno, en aquel momento no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, el apóstol Saulo se da cuenta y dice, oh Señor, ¿pero quién eres? Pues yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy lo que tú amas y estás persiguiendo, destruyéndolo sin ser consciente de lo que haces. Y entonces dice, a mí, que se me reveló, me fue dada esta palabra. Y ahí está uno de las formas en las que Dios se dirige al hombre. Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 9. Antes que te formase en el vientre te conocí. Que Dios sabe de ti antes, no antes de que nazcas, sino antes de que seas concebido. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Otro testimonio de cómo un hombre es usado para la escritura de la palabra de Dios. No la escribieron los animales, no la escribieron los ángeles, no la escribe Dios, lo escriben los hombres. Los hombres son los únicos que saben escribir. Y Dios usó a hombres para escribir, para dejar por escrito la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, vamos, siglos más adelante, segunda epístola de Pablo a los Timoteos, de Pablo a Timoteo, no a los Timoteos, de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. Vamos al 14 hasta el 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, un conocimiento fundamental, ¿vale? Conocer, profundizar en las sagradas escrituras, que son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué dice? Pues es que esa escritura la escribieron los hombres. Claro, no la escribieron los escarabajos, ni los chimpancés, ni las cucarachas. Sí, la escribieron los hombres. Pero ¿sabes qué pasó? Y ahora dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto contiene. Para esto Dios inspira a hombres que Él escogió para escribir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, decidme a mí qué clase de mente humana
que de su propia voluntad, de su propio corazón salga lo suficiente como para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de preparar a un hombre perfecto para toda buena obra. Señores, si cada día que enciendes el telediario vemos que todo está corrompido y hasta las mejores organizaciones no gubernamentales que miran por el pobre, por el desamparado, están tocadas en alguno de sus aspectos por la corrupción. Bueno, pues seguimos solventando el penoso problema de los cortes. Ahora pasamos a la lectura del pasaje de segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, que dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y ahí está el apóstol Pablo diciendo: señores, que nosotros no somos aquí unos sabios ni unos eruditos que nos hemos puesto a confeccionar una disciplina nueva. Que aquí lo que ocurre es que Dios nos ha cogido como instrumentos suyos frágiles de barro, que lo que hace con nosotros es usarnos como si fuésemos su mano para poder plasmar por escrito lo que está él diciendo, inspirando bien a nuestros corazones o directamente en nuestros oídos hablando. Así que de esa forma se manifiesta como ministros de algo que es más allá de la letra, que es el espíritu de Dios, enseñando lo que es la verdad espiritual de las cosas que el hombre no puede evocar ni siquiera en su propia mente. Tiene que venirle de fuera, y así es como la palabra de Dios ha llegado a este mundo. Así que nadie diga o pretenda pensar que esto que tenemos es invención humana. Es imposible que esto lo invente el hombre y es contra natura que lo invente el hombre. En la mayoría de los casos, las revelaciones dadas a cada escritor fue de forma directa. La mayoría de los casos son revelaciones dadas directas a cada escritor por parte de Dios. Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 12, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, profetizando lo que había de venir en el plan de Dios. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Así que han sido usados directamente, hablados, tomados directamente por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo, ya no me va a pasar como antes que dije a los Timoteos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que inspirada por Dios directamente. Y segunda de Pedro, otra vez segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en mitad del mar, hundido en un naufragio, y ves una luz allá en el fondo, y sin dudarlo lo más mínimo, acudes hacia esa luz. Así es la palabra profética, la más segura, como en un lugar oscuro que alumbra, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados, cargados, henchidos, podríamos decir, por el Espíritu Santo. Así que ni de interpretación privada, ni traída por voluntad humana. No se le ocurrió a un hombre decir voy a hablar en nombre de Dios, sino que fue Dios el que dijo voy a usar y a coger a tal o cual hombre para hablar lo que yo quiero y dejarlo plasmado por los siglos de los siglos y para la eternidad. Seguimos con el estudio en la congregación. Y ya no lo leo para ahorrar tiempo, el apóstol Pablo, cuando habla de la mesa del Señor, dice, lo que yo recibí del Señor, eso mismo os he enseñado. Que la noche que el Señor fue entregado, cogió el pan, lo partió, dio gracias, etc. Lo que yo recibí del Señor, eso os he enseñado. No es lo que yo me invento, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta. Eso es un problema que tenemos muchos, que tienen muchos creyentes hoy en día. Se mantiene muy fiel a un versículo hasta que ahora ya no me interesa, no me viene bien porque a mi hijo le afecta, porque a mi padre le afecta, porque a mí me afecta y entonces ya no veo el versículo de la misma forma, ya no lo interpreto igual. Amigo mío, pues no es la línea de interpretación bíblica lo que a ti te guste o lo que a ti te venga bien, es lo que dice el Espíritu en ella y nos debe guiar y debemos dejarnos ser guiados en eso. Y si te duele lo que ocurre con tu hijo, con tu padre, contigo, con tu vecino, para eso está la Biblia, para demostrártelo y poner remedio y decir, hijo, lo estás haciendo mal, en vez de decir, pues mi niño es muy bueno, o mi niño se merece yo que sé qué, aquí es que este versículo querrá decir mejor que, ¿vale? Además, encontramos un caso interesante, el caso de Lucas, el evangelista, escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Él es un médico de aquella época, un hombre de ciencia, de estudio, y lo que hace que precisamente contraste un poco con los otros, que eran pues pescadores, por ejemplo, ¿no? Pedro, Juan, Santiago, eran pescadores. Pues aquí tenéis a Lucas, un médico, un científico. Oh, la ciencia y la fe van encontradas, están en distintos extremos. No, señor, te equivocas. La ciencia y la fe van muy unidas porque la ciencia es todo el conocimiento de lo que hay en la existencia de todo. Del universo cósmico hasta el universo molecular de nuestras células. Y todo ha sido creado por Dios y todo funciona conforme al orden de Dios y al plan de Dios. Y Dios es pura ciencia. Y todo lo que queráis, todo lo que quiera conocer la ciencia y vaya descubriendo, se va ajustando a lo que se ha ido revelando. Y Lucas era un médico hace 2000 años y se pone a escudriñar y a estudiar concienzudamente sobre ese personaje que tan famoso es, que está causando tanto revuelo en Judea y que se llama Jesús. Y fue el centro de su investigación. Y cuando escribe el Evangelio, Lucas, con su nombre, lo primero que dice que es, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, para nosotros es muy cierto, y muchos han querido ponerlo en orden, muy bien, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, que fueron sus discípulos. Es que Lucas no fue un discípulo, ¿vale? El que escribe el Evangelio, pero él no fue discípulo. Pero sabe que hay gente que se llaman discípulos de Cristo y que lo vieron con sus ojos, vivieron con él y estuvieron con él viviendo y dice, oye, yo me estoy informando de lo que ellos, como testigos directos, vieron y vivieron. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, así es como se estudia las cosas de verdad y en sinceridad. No yendo a un programa y a... No, porque tú has dicho no, y allí nadie se permite hablar ni expresarse y cada uno dice lo que le parece. No, coge, documéntate, fórmate y escucha bien antes de hablar y después habla tú lo que sepas. Y así
investigando con diligencia todas las cosas desde su origen, pues me pareció bien, como dice, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo, le está escribiendo esto a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Es que esas son chorradas de hadas, esos son cuentos fantásticos, muy bien. Es que los milagros no existen. ¿Por qué? ¿Por qué no los has visto? Decía que ese estudio que hace Lucas como persona científica y con estudio concienzudo y profundo, basándose en evidencias, en testigos, en escudriñar las cosas muy seriamente y no solamente de una mera tradición oral de lo que uno va contando a otros, que no es poco, pero de esa forma eso no quita que sus escritos, que son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, pues no quita que lleven la marca de la inspiración divina, porque cada palabra de todos los escritores de la Biblia ha sido controlada, comunicada, inspirada, ¿no?, por el Espíritu Santo. Así que aun cuando tuvieron momentos de escribir cosas como palabras de Satanás, cosas que Satanás dijo o intenciones que Satanás tuvo, y que, como por ejemplo en la tentación de Jesús en el desierto, esa conversación que Satanás tiene con Jesús y lo que Satanás decía, que tenía que ver con Satanás mismo, y el Espíritu Santo no usó a Satanás para que dijera las cosas. Por ejemplo, en la tentación de Jesucristo en el desierto, Satanás está hablando con Jesucristo. El Espíritu Santo no le está diciendo a Satanás, tiene que decirle que convierta la piedra en pan. Tienes que decirle que se tire por ahí. No. Satanás está obrando él por su cuenta. Lo que sí hace el Espíritu Santo es escoger qué cosas van a aparecer en el Evangelio. Lo mismo Satanás le dijo más cosas a Jesucristo. Lo mismo Jesucristo le respondió más cosas a Satanás. Pero lo que está escrito es lo que el Espíritu Santo quiso que Lucas, Mateo, Juan, Marcos escribieran acerca de eso. ¿Me entendéis? Así que lo que está aquí es lo que el Espíritu quiere que esté. Y otras muchas cosas ocurrirían. Pero no todo lo que se dijo o ocurrió está aquí escrito. Pero sí que todo lo que está aquí escrito ocurrió. Aquí no hay ninguna mentira. Lo que aparece aquí escrito ocurrió y es verdad. ¿Que ocurrieron otras cosas y no están escritas? Pues sí, cierto, pero es que mirad, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 31, da una explicación muy clara y muy sencilla. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No, Señor, no se ha escrito todo. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que seáis muy buenos teólogos, para que conozcáis de historia, para que sepáis matemática, física o química. No, estas cosas se han escrito para el propósito principal que tiene Dios de dejar aquí su palabra en este mundo, para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cómo? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿De qué me sirve a mí que la Biblia me hable de que los romanos hicieron el acueducto de Segovia? De nada. Pero ¿de qué me sirve a mí saber que Jesucristo vino al mundo para morir por mis pecados? De mucho. Y me pide que me arrepienta y que le reconozca como mi único Salvador. Y en su vida encontraré yo la vida. Pues para mucho. Y ya acabo diciendo esta revelación está completa. No hay más que decir de lo que se dijo por parte de Dios. La transmisión de las revelaciones dadas, lo que Dios fue mostrando a sus hombres que Él escogió, se ha ido transmitiendo por escrito. Y ahí estaban, ¿no? Los pergaminos, los papiros que se van encontrando,
mira un rollo y se van descubriendo y se fueron añadiendo, todo eso, lo que se llaman los primeros manuscritos, ¿vale? Son completas en sí mismos. De modo que no debemos esperar agregar nada nuevo, ninguna nueva revelación, ninguna nueva doctrina, nadie que me diga, he recibido una visión de yo que sé qué, a mí el Señor me ha dicho, esta noche he soñado que... No. Tú quieres que Dios te hable, coge la Biblia. Dios ya ha hablado todo lo que tiene que hablar para el propósito que tiene. Coge la Biblia, léela, y ahí tiene todo ya Dios dicho de forma definitiva para el propósito que tiene, que es tu vida eterna. Colosenses, capítulo 1, versículo 25, hermanos, en 10 minutos estamos acabados como mucho, ¿eh? Colosenses 1, 25, dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sabéis esa palabra cumplidamente? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué palabra es? Vamos al griego, el original, como se escribió y que tanto nos ayuda a entender el contexto y el sentido de las palabras, y es plerosai, de plero, que significa lleno. La plenitud de la palabra de Dios. Ya no hay más. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, completos. No se refiere, por tanto, a la predicación en sí. No es que había terminado de predicar ese día. Cuando dice eso a los colosenses, no es que dice, señores, venga, ya son las 12:15, tenemos que acabar. Hemos acabado, se ha completado la predicación hoy. No. Aquí está culminada toda la palabra revelada de Dios, con la consiguiente repercusión de añadir o quitar, como dice Apocalipsis 22:19. Es que cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis y va a terminar el libro ya, y que es el último libro de la Biblia, advierte en palabras del Señor, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas de este libro. Y si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, dice el versículo 1. Así que tanto Pablo como Juan han dejado claro que con ellos se ha completado el cuerpo de revelación, por un lado doctrinal por parte de Pablo, Pedro y Juan, que escribieron también doctrinas bíblicas, y Judas, así como el compendio total de la revelación inspirada por Dios, que ya lo termina Juan con Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay más, señores. En base a esto se puede afirmar que quedan carentes de autoridad todos los dogmas que se promulguen a partir de la fecha de cuando fue escrito Apocalipsis. Si después salió un San Teófilo, o un San Pancracio, o un San Jerónimo a decir que yo que sé qué, que yo que sé cuánto, no, señor. Si se apareció un ángel o alguien que dicen que fue una virgen o lo sea, no, señor. Dios ha hablado en esta forma, en estos tiempos y de esta manera. Y se acabó. ¿Queréis saber? Acudid a lo que el Señor ha dicho. No hay otra más. Que el Señor os bendiga.